El maíz es una planta originaria de América que fue introducida a Europa. Es un cultivo muy antiguo de unos 10.000 años. Su origen exacto no está muy claro, pero se considera que pertenece a la zona de México, pues sus hallazgos más antiguos se encontraron ahí. Este cultivo se produjo por primera vez por medio del proceso de la domesticación que remitieron los antiguos ciudadanos de Mesoamérica. Se tiene el conocimiento de que las poblaciones del pasado de Teucintle, ubicada al centro de México, y de los que se ubicaban en la cuenca del Balsas, podrían haber sido ancestros que domesticaron el maíz como una planta cultivada. La domesticación del maíz se asocia mucho con la creación y el crecimiento de la agricultura de Mesoamérica. El maíz fue el encargado de hacer al hombre mesoamericano. El progreso de los grupos aztecas, zapotecas, mixtecas, mayas, toltecas, zapotecas, zoques, etc., se fundamentaron por el cultivo y el provecho de este grano. En sus leyendas, el maíz es un recurso muy importante que constituyó a los primeros humanos. Es el argumento en el que se basa el calendario agrícola y su festividad. México es el lugar de origen del maíz. Aquí es donde se concentra el mayor porcentaje de la diversidad de maíz de todo el mundo. El maíz tiene una característica muy peculiar, ya que se puede consumir en varios de sus estados de maduración, cuando está tierno, antes de que madure, con grano maduro, etc. En México hay al menos cerca de 600 maneras de preparar el maíz en forma de platillos. Anteriormente, el maíz en épocas prehispánicas se empezó a domesticar y a hacer más popular su uso. Por otro lado, el mismo uso que se le daba al maíz llegó a ser base para la dieta diaria de la gente, y de este modo se empezó a relacionar con tener cierto valor teológico. ¿Por qué teológico? Se creía que cuando los dioses estaban complacidos con sus seguidores, les daban buena cosecha del maíz, y cuando no, podían pasar meses sin contar con su base alimentaria. Cuevas, 2014, confirma lo anterior diciendo que, en el caso del Imperio Mexica, rendían tributo a Chicomecuatl, diosa del maíz maduro, y su dualidad Centeotl, dios del maíz. Ahora, ya habiendo dado un contexto del pasado, hoy en día el maíz es el alimento más cosechado en América, siendo que es una planta muy versátil y es fácil de sembrar en diferentes lugares. También se considera parte diaria de una alimentación, es decir que persiste esa cultura que compartieron nuestros antepasados, así como su respeto por la planta, ya que mantiene un equilibrio adecuado en el ecosistema alrededor de las cosechas que se producen. Los principales usos gastronómicos del maíz. En realidad, dentro de toda la República Mexicana existe una mezcla de los usos gastronómicos, por lo que a pesar de que existen ciertos platillos típicos de otra región, en nuestra zona local como la Ciudad de México y área metropolitana, también los podemos encontrar. Sin embargo, algunos de los alimentos que con frecuencia se encuentran en nuestra ciudad son el elote, los granos de elote, mejor conocidos como esquites, los cuales pueden ser aderezados con limón, sal, chilito del que pica o del que no pica, mayonesa y que otros. Y pues, ¿qué tan importante es el maíz en otras regiones? Pues en Oaxaca es considerada como la cuna del maíz. Es donde existe la mayor cantidad de razas de maíz. 35 de las 64 razas reconocidas del maíz en México están en Oaxaca. El maíz en Oaxaca tiene la mayor variación genética del mundo. Las primeras formas cultivadas de maíz fueron en Oaxaca. Y Oaxaca es el séptimo productor de maíz en México. Los platillos típicos de la región con maíz son tasajo, tlayudas y pan de cazón. Y en Sinaloa, pues es la región con mayor producción de maíz en el país. Es un factor importante para la economía de Sinaloa, por lo que se le otorga 23,400 pesos por hectárea de cultivo de maíz. Sinaloa tiene 11 de las 59 razas de maíz, cuentan con 120,000 productores de maíz, y los platillos típicos de la región con maíz son las enchiladas del suelo, marlín en escabeche estilo Sinaloa y el chilorio. Y en Michoacán, pues es el cuarto productor de maíz en México. Aproximadamente en Michoacán, 135,000 personas se dedican al cultivo del maíz. Forma parte de la región general de origen y domesticación del maíz por su ubicación geográfica. Y Michoacán cuenta con 25 razas de maíz de las 64 reconocidas en México. Y pues los platillos típicos de la región con maíz son enchiladas morelianas, carnitas estilo Michoacán y sopa tarasca.